Situacional. Dejamos en el aire una reflexión. ¿Qué opina de aquellos analistas y calificadores de riesgo que han señalado recientemente que Venezuela está al borde de una cesación de pago, que Venezuela está al borde incluso de una profunda crisis económica? Bueno, totalmente en desacuerdo con la idea de que Venezuela puede estar al borde de una cesación de pagos, por las razones que te expuse. Yo creo que esos análisis tienen un error conceptual y un error básico. Hay Y mala eso es algo que intención, hay un interés especulativo, hay desconocimiento, hay ignorancia sobre la realidad de Venezuela, se está manipulando la información. ¿Qué realmente motiva a estas calificadoras y estos analistas para señalar que Venezuela está al borde de una cesación de pagos cuando, por lo que nos has dicho, Venezuela está muy lejos de un colapso? Yo no sé cuáles son sus intenciones, yo no puedo adivinar las intenciones de la gente. Y a mí me gusta pensar lo mejor de la gente, así Claro. que yo te diría que yo creo que están equivocados simplemente. Y por eso es que en los trabajos que yo he escrito, incluso en una columna reciente que escribí en el Financial Times, expliqué cuál es el error conceptual básico que hay en ese análisis. Y el error es pensar que, dado que en Venezuela hay un importante fenómeno de escasez de ciertos bienes, que eso tiene que ver con la capacidad de pago. Es como la idea de decir, bueno, si de repente aquí no se consiguen medicinas, si aquí no se consiguen ciertos bienes, alimentos, entonces eso quiere decir que el país se quedó sin dólares. Además, las recetas tradicionales sobre evaluación financiera de los países incluso recomiendan reducir las importaciones, reducir los gastos para poder cumplir Claro. con los compromisos. Eso es algo muy importante y eso es algo que yo también creo que... La relación no tiene sentido. Yo creo que muchos de estos análisis han ignorado este hecho, que es que en Venezuela durante los últimos 2 años ha habido un proceso en el cual se han ajustado las cuentas externas y eso viene de una decisión que ha tomado el gobierno de limitar la entrega de dólares y de tratar de darle prioridad a ciertos sectores. Hay otro problema que es un problema fundamental de conducción de política económica. Yo creo que aquí se han cometido errores importantes en política económica y uno de los errores tal vez más importantes es el hecho de tratar de mantener un precio artificialmente bajo del dólar. Más adelante vamos a hablar un poco en profundidad de algunos desaciertos en la política económica, ¿no? Claro. Quisiera volver al tema de las calificadoras, pues recientemente leí un análisis de un economista venezolano con larga trayectoria en Estados Unidos que parecía más un discurso político, sí, impropio de un analista financiero. Bueno, incluso pedía la renuncia del presidente Maduro. Bueno, claro, yo creo que todos nosotros tenemos derecho a pedir la renuncia de quienes queramos. Ese es un derecho democrático y yo creo que es normal que los economistas, que los académicos participemos en el debate político. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, estamos aquí en la biblioteca de Arturo Uslar Pietri, ¿cuánto no participó Arturo Uslar Pietri en el debate político que fue incluso candidato presidencial? Entonces, yo no creo que hay un problema para mí, sinceramente, que un economista participe dentro del debate político, pero sí creo que pero cuando algo como lo hacen... muy subjetivo, ¿no? Yo creo que cuando lo hacen, nosotros tenemos que analizar muy bien sus planteamientos y el argumento que yo he tenido con una persona con quien yo respeto mucho intelectual y personalmente, que es el economista Ricardo Hausmann, y también que respeto mucho profesional y personalmente al economista Miguel Ángel Santos. Sin embargo, yo creo que hay un error conceptual. Yo creo que ellos están equivocando un fenómeno que es la escasez, que es un fenómeno que proviene de precios artificialmente bajos. Por eso es que estaba haciendo la conexión aquí, es que tiene una conexión con el default. Ellos ven escasez que está generado por un precio de $1 artificialmente bajo, y ellos dicen, esa escasez quiere decir que el país no tiene dinero. Y yo lo que les he señalado y lo que he probado en los trabajos que yo he escrito sobre esto, es que el fenómeno de la escasez se genera siempre que tú tienes un precio demasiado bajo del dólar. Porque simplemente cuando tú comienzas a regalar dólares, la gente va a querer muchos dólares y los dólares no te van a alcanzar. Ahí está la clave. Esa es exactamente la clave. En tu diagnóstico sobre la situación económica y financiera del país, ahí está la clave, que el Estado está colocando en el mercado un dólar demasiado barato. Exactamente. Yo digo que Venezuela es como un país que le dijo a su Banco Central que pusiese un cartel en su puerta donde dice, aquí se regalan billetes de $10 por $1. Y si cualquier banco central en el mundo hace eso, no le van a alcanzar los dólares. No le van a alcanzar los dólares, pero no es porque no haya suficientes dólares, claro, sino porque está regalando los dólares. Entonces va a haber escasez de dólares y va a haber escasez de todo, porque además, si la gente quiere agarrar esos dólares para revenderlos en el mercado negro, donde pueden vender $1 que compraron por 6 y revenderlo por 90 o más, entonces esos dólares no van a ir a
la compra de medicinas, a la importación de medicinas, a la importación de alimentos, a lo que verdaderamente quiere la gente y quiere el gobierno que se destinen esos dólares. Ese es el error que tenemos que corregir en la política económica. Y es un error, pero no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad del país de pagar su deuda. En definitiva, el país, Venezuela, tiene suficientes recursos para honrar sus compromisos internacionales, más que suficientes. Más que suficientes. Y es que además, aunque no tuviese todo eso de lo que te he hablado, el flujo de exportaciones petroleras y los ingresos, cada uno de Que ellos... son estables y que son altos. estables y estamos hablando de que tanto los ingresos como su riqueza, su stock de activos, cada uno de ellos es aproximadamente 20 veces los vencimientos que se están haciendo en este momento. Y aunque no O sea, tuviese... lo que Venezuela tiene en el exterior, en activos, representa más de 20 veces. Más de 20 veces el vencimiento, el monto que se está año. venciendo, que se está venciendo ahora. Entonces, o sea, pónganlo ustedes, piensen ustedes en términos de su presupuesto personal. Si ustedes tienen ahorros que son 20 veces lo que ustedes tienen que pagar en alquiler este mes, entonces ustedes van a no pagar el alquiler y a dejar que lo saquen del apartamento. Es absurdo. Es absurdo, no, Es absurdo. no lo haría nadie. Eso no tiene sentido. Entonces, si el nudo de la situación económica actual del país tiene que ver con la existencia de un dólar muy barato, ¿qué recomienda? Una devaluación. Una sinceración del tipo de cambio. ¿En qué consiste esa sinceración? Claro, porque la realidad es que aquí no hay que devaluar. Los venezolanos ya están pagando un precio muy caro por el dólar. Claro, los venezolanos pagan un precio muy barato por unos dólares que consiguen a 6.30, que son muy escasos, y que muchas veces la gente que lo consigue no son la mayoría de los venezolanos, ni esos beneficios le llegan a la mayoría de los venezolanos. Seguramente no los usan para producir bienes o importar. Una gran parte del problema. Y hay algunos otros progresivamente menos baratos, hasta que llegamos al de 90, 95, que es donde está el mercado paralelo. Cuando uno promedia todos esos, te sale un promedio más o menos de alrededor de 30. Eso es lo que los venezolanos están pagando por un dólar. Entonces, si nosotros decimos, mañana, vamos a unificar el tipo de cambio en 30, eso no se puede llamar una devaluación, eso es una sinceración del tipo de cambio. Normalmente la devaluación para los venezolanos está asociada a un impacto inflacionario muy elevado. Sí. Quizás el gobierno siente temor de la reacción de los ciudadanos venezolanos ante el anuncio de una devaluación que, aunque exista de verdad, tiene un impacto simbólico muy fuerte en la población. ¿Qué sugieres tú? ¿Qué sugieres tú? ¿Tiene realmente en este caso la devaluación un impacto negativo sobre la economía personal, sobre la economía familiar de los venezolanos? Tendría un impacto, la sinceración cambiaria tendría un impacto muchísimo menor que el de las devaluaciones del pasado, porque en Venezuela ya se dio un ajuste de las importaciones. Cuando el presidente Maduro hace más de un año decide que va a eliminar aquel sistema que se llamaba el SITME, en el cual se entregaban bonos de la deuda pública para que la gente importase. Cuando el presidente Maduro impone todas las restricciones sobre la entrega de divisas para lograr una mayor economía en ellas, efectivamente está haciendo lo que las naciones tienen que hacer en ciertos momentos. Cuando las naciones están gastando un poco más de la cuenta, entonces tienen que comenzar a gastar menos, de la misma forma en que lo hacen los hogares. Eso ya se hizo en Venezuela y esa, en cierto sentido, es la razón por la cual el tipo de cambio promedio que están pagando los venezolanos está en 30. Dado que eso ya pasó, dado que los precios de muchos productos ya subieron, dado que incluso con los precios fuertemente regulados, como la harina pan, muchas veces la gente lo tiene que comprar en los boneros a 50, entonces ya una gran parte de ese efecto que la gente asocia con la devaluación se dio. Pero ¿qué es lo que no está pasando? Es que ese dinero no está entrando a las arcas del Estado, que es donde el Estado lo podría utilizar para subsidiar programas de apoyo a los sectores más pobres, más desfavorecidos, para ayudar a subsidiar el consumo de harina pan, las medicinas, los programas de alimentación. ¿Tú estás de acuerdo con estos subsidios directos en bolívares al consumidor, a los sectores más desfavorecidos? No, por supuesto. Eso tiene que ser una parte... Siempre se acusa a los economistas de no tener corazón. Bueno, no me hago responsable del corazón que no tienen otros, pero... Tú tienes corazón. Eso espero, sí. Ay, mira, yo lo que creo es que, digamos, es algo muy sencillo. Nosotros, en este momento, ya el aumento en el precio del dólar se dio. Ya el aumento en los precios de muchos productos se dieron. Aquí lo que falta es que el Estado comience a cobrar un precio realista por esos dólares
para poder gastar en las cosas que tiene que gastar un Estado, los programas sociales compensatorios que pueden permitir contrarrestar el efecto que tiene esta alza de precios sobre los sectores más populares. Yo creo que esa es la médula del asunto económico y justamente por el hecho de que ya aquí hubo una reducción de importaciones y de que lo que hay que hacer no es devaluar, sino sincerar el tipo de cambio, este problema desde el punto de vista económico no es un problema difícil de corregir, es un problema mucho más fácil de corregir que lo que piensa gran parte del estamento político. Y yo creo que necesitamos un mejor diálogo entre los economistas y los decisores de política justamente para transmitir esta realidad, que aquí hay soluciones económicas concretas a estos problemas que pueden mejorar el bienestar de los venezolanos. Okay. Entonces, en conclusión, Venezuela está muy lejos de un colapso. Las medidas que hay que tomar no tendrían un impacto negativo sobre la población. Vamos a seguir conversando sobre este análisis situacional una vez que regresemos de los comerciales.